Bienvenidos a la siguiente cápsula de trigonometría. Partimos entonces con dos ángulos interiores de un triángulo rectángulo y con el dato de que coseno de alfa es igual a 3 quintos. Se nos pide calcular la siguiente expresión racional. Lo primero que haremos es considerar un triángulo rectángulo y obviamente este triángulo tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y desde ahí vamos a considerar, por ejemplo, que podría ser este el ángulo alfa y el que me falta podría ser el ángulo beta. Además, recordemos que coseno de alfa, la relación coseno de alfa describe al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Considerar que el dibujo que estoy haciendo es solo referencial. Desde ahí usamos Pitágoras o tríos pitagóricos y podríamos entender que el lado opuesto al ángulo alfa es exactamente de 4. Por lo tanto, podemos entender que tenemos, por ejemplo, dentro de las cosas que nos piden, que tangente de beta, que sería cateto opuesto, dividido por cateto adyacente, en este caso sería 3 cuartos. Y además nos piden cotangente de alfa. En este caso, la cotangente de alfa va a ser el cateto adyacente a alfa dividido por el cateto opuesto. También entonces 3 cuartos. Bien. Además nos piden el seno doble de alfa. Vamos a tener que utilizar una identidad para suma de ángulos o ángulo doble, pero antes que de ello vamos a decir que el seno de alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Más aún, bueno, el coseno de alfa ya lo da, lo vamos a anotar de todas formas aquí para tenerlo a la vista. Y vamos a agregar seno de beta que sería 3 sobre 5 y el coseno de beta, cateto adyacente 4 al ángulo beta y la hipotenusa. Perfecto. Y vamos a recordar además que seno doble de alfa es igual a tener 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. De manera particular entonces tenemos 2 por, y aquí cambiamos el seno de alfa que habíamos calculado como 4 quintos multiplicado por el coseno de alfa, que tengo un error. Exactamente, claro, porque el coseno es 3 quintos. Ahí me equivoqué. El coseno de alfa es 3 quintos y no como lo dije. Entonces vamos a cambiar. Ahí sí. Este es 3 quintos. Perfecto. Coseno de alfa entonces 3 quintos. Coseno y seno son complementarios, así que ahí se nota, ¿cierto?, la diferencia de lo que yo tenía. En resumidas cuentas, tenemos 12, el doble de 12 es 24, 24 sobre 25. Y por otro lado, aparece ahí el coseno doble de beta, que recordemos que es coseno cuadrado de beta en este caso, multiplicado por, perdón, menos el seno al cuadrado de beta. Ahí sí. Ahí lo he dicho bien. Entonces, el coseno de beta, nosotros lo habíamos calculado como 4 quintos. Y eso está al cuadrado. Menos el seno de beta, que dijimos que era 3 quintos,
y eso está al cuadrado. Haciendo las cuentas, tenemos 4 al cuadrado 16, perdón, 4 al cuadrado, 16, lo he dicho bien, 5 al cuadrado 25, 3 al cuadrado 9, 5 al cuadrado 25, común denominador 25, 16 menos 9, nos queda entonces 7 sobre 25. Bien, y parece que ahí estamos, punto entonces. Así, seno doble de alfa menos 3 veces coseno doble de beta dividido en tangente de beta más cotangente de alfa es igual a, y ahora vamos por nuestras cuentas, 24 sobre 25 menos 3 por 7 sobre 25, y para el denominador tenemos la tangente estaba arriba, 3 cuartos, cotangente 3 cuartos. Bien. Entonces, desde aquí tenemos 3 y 7, 21. 24 menos 27 sería, perdón, 24 menos 21. 24 menos 21 serían 3 sobre 25 dividido en 2 veces 3 cuartos, o 3 medios, o 6 cuartos. 6 cuartos simplificado, nos quedan entonces 3 medios. Vamos a ir abajo, tenemos menos 3 sobre 25, división de fracciones, se convierte en una multiplicación por el recíproco o inverso multiplicativo del denominador. Podemos simplificar el 3 con el tercio y nos queda entonces menos 2 sobre 25, nuestro primer resultado. Y así vamos al segundo ejercicio. Tenemos aquí, si alfa es 11 pi cuartos, determine el valor de seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa más 2 tangente de alfa. Entonces, de manera particular, recordemos que seno de 11 pi cuartos, pi es equivalente a tener 180, por lo tanto, el cuarto de 180 o la mitad de 180 serían 90, pi medio. La mitad de pi medio sería pi cuarto, la mitad de 90, 45. Entonces, de manera equivalente, tenemos aquí 45, 11 veces. Eso es 450 más 45 nos da entonces un total de 495 grados. 495 grados. Notemos entonces que esos 495 son equivalentes a una vuelta completa a la circunferencia geométrica y quedamos, ¿cierto?, parados en un punto P que es equivalente al ángulo de 135 grados. Ahora, 180 menos 135 nos queda exactamente 45. Por lo tanto, si llevamos esto a un ángulo de manera estándar o una reducción al primer cuadrante, estaríamos hablando de un ángulo de 45 grados. Dicho eso, entonces tenemos que
el seno de 45 será equivalente, ¿cierto? Perdón, el seno de 135 o de 4,95 será el mismo valor que el seno de 45 grados, considerando que seno es, es una expresión positiva en el primer y segundo cuadrante. Y exactamente esta expresión la podemos ver en la calculadora o simplemente decir que es raíz de 2 medios. Esto es lo mismo que tener raíz de 2 medios. Bien, actuamos de manera análoga para coseno de 495 grados. Lo reducimos al primer cuadrante, pero nuestro ángulo de 4,95 es un ángulo que cae en el segundo cuadrante. Al hacer la reducción al primer cuadrante, recordar que el coseno en el primer cuadrante es positivo, no así en el segundo. Por lo tanto, esto sería menos coseno de 45. Desde ahí entonces, nosotros tenemos que, lo que mencionamos hace un rato, coseno y seno son complementarios, por lo tanto tendríamos aquí exactamente menos raíz de 2 medios. Bien. Finalmente, tangente de 4,95 la vamos a reducir también al primer cuadrante, pero vamos a usar una identidad a propósito de, y tenemos seno de 45, aprovechando los valores anteriores, menos coseno de 45. Lo que ya tenemos a la vista, ¿cierto? Expresiones equivalentes, por lo tanto eso sería exactamente menos 1. Así, nuestro seno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de alfa más 2 veces tangente de alfa nos quedará al cuadrado, ¿cierto? Un 2 sobre 4 menos, no, esta ya no es raíz porque estamos elevando al cuadrado. Ojo ahí también, tenemos menos raíz de 2, pero como está al cuadrado quedará positivo, pero conservamos el menos que ya lo teníamos expresado. 2 cuartos, al igual que el anterior, o un medio, y a eso le agregamos el doble de menos 1. Los dos primeros se cancelan, así que el resultado sería exactamente menos 2. Avanzamos entonces a nuestro tercer ejercicio que nos piden demostrar la siguiente identidad. Desde aquí entonces comenzaremos o bien en el lado izquierdo para llegar al lado derecho o bien comenzamos en el lado derecho para llegar al lado izquierdo. Vamos a comenzar de lo último que dijimos. Tenemos 1 menos tangente de alfa por tangente de beta dividido en 1 más tangente de alfa por tangente de beta. En el ejercicio anterior ya usamos la identidad de que tangente es equivalente a tener seno de alfa sobre coseno de alfa. De manera análoga, para tangente de beta tendremos seno de beta dividido en coseno de beta. Y en el denominador, 1 más y repetimos con nuestra identidad fundamental. Ahora bien, tanto en el numerador como en el denominador vamos a operar
la diferencia y la suma respectivamente, teniendo entonces como común denominador coseno de alfa, coseno de beta, en ambos casos. Bien, me devuelvo arriba y tengo entonces coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y abajo tenemos coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Bien, seguimos abajo. Observe que tenemos en el numerador de nuestra fracción compuesta coseno alfa, coseno beta, menos seno alfa por seno de beta. Y eso corresponde exactamente al coseno de la suma de ángulos, en este caso alfa más beta, dividido en coseno de alfa por coseno de beta. Aquí podemos aprovechar inmediatamente que tenemos una fracción compuesta y esa división la cambiamos por una multiplicación invirtiendo el denominador. Y dejaremos como denominador a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Que observemos que es lo mismo que tener coseno de la diferencia entre alfa y beta. Desde aquí podemos simplificar entonces numerador coseno alfa por coseno beta con el denominador de los mismos factores. Por lo tanto nos queda coseno alfa más beta sobre coseno de alfa menos beta, que es la expresión a la cual queríamos llegar. Por lo tanto, se confirma la identidad. Llega a su fin entonces esta cápsula. Espero que les sea útil para su estudio.